Bueno, muy bien chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Por favor, necesito ¿cómo está el grupo número 3? Si fuera tan amable. Listos, ingeniero. Ah, excelente, excelente, bueno. Muy bien, bueno, para aprovechar el tema del tiempo, ustedes son dueños de de su tiempo como tal. Si gustan, podemos comenzar de una vez. Ahí ya tienen la opción de poder compartir pantalla. Y por favor, ya pueden empezar. Hoy tenemos que ver lo que son diseños de la experiencia de usuario, elementos de diseño de la experiencia del usuario, análisis de la interfaz del usuario y de la experiencia del usuario como tal. Si fuera tan amable, no, perdón, diseño de la interfaz del usuario es el punto. Eso era el grupo número 2. Grupo número 3 y la usabilidad y accesibilidad. Bueno, adelante chicos. Buenos días, compañeros. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Aún no, No, profe. todavía no, compañero. Perfecto, No sé si ahora ya sí lo ya. van a ver. Ok. Solo voy a... nosotros somos el grupo número 3. Nos tocó hablar sobre el diseño de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario. Entonces, tenemos... está conformado por 5 integrantes. No sé si encendieron sus cámaras mis compañeros para presentarlos. Está Whitman Agustín Rosales, que nos va a hablar también del diseño de la interfaz de usuario. Rudy Misael, evaluación del diseño. Eh, Hugo Ernesto nos habla sobre la usabilidad. Bonifacio nos habla sobre la accesibilidad. Y yo les voy a hablar sobre una parte sobre el diseño de la interfaz de usuario junto a mi compañero Whitman. Eh, ¿Qué es la interfaz de usuario? La interfaz gráfica de usuario, conocida como GUI, es una interfaz entre dos personas, entre personas y máquinas. Entonces, esto quiere decir que la interfaz gráfica de usuario va a representar, como lo dice aquí, el código de backend para un usuario final. Entonces, también dice que es el entorno visual de imágenes y objetos mediante el cual una máquina interactúa con el usuario interactúa con una máquina. Entonces, la interfaz gráfica se, es directamente lo que vemos en una pantalla nosotros. Entonces, si nos vamos un poquito a la historia, comenzamos con Alan Kay, que nació el 17 de mayo de 1940. Él es un informático estadounidense. Es conocido por su gran trabajo de la interfaz gráfica de usuario. Alan Kay es es el investigador responsable y prestigioso en centros de investigaciones en empresas Xerox, Atari, Apple. Entonces, Alan Kay él también es conocido como el primer programador a objetos. Entonces, él, él en su, en la, él quiso, en 1968 quiso lanzar una tablet con la interfaz gráfica, pero llamada Dynabook, pero él decía que en su tiempo, en 1968, no tenía todas las herramientas para poder crear una tablet, pero ya después de los 3 años se unió con Xerox a la empresa, como lo menciona aquí, es una empresa prestigiosa. Eh, entonces él se empezó a trabajar con ellos, entonces él fue el responsable de crear la interfaz gráfica en 1971
con la máquina Xerox Alto. Entonces, él fue el encargado de tenerla, aquí está, Xerox Alto, en 1973, perdón, fue la primera computadora que tuvo una interfaz gráfica. Entonces fue creado por Alan Kay, y después después en 1981 se lanzó, solo que aquí en Xerox Alto, en 1973, la interfaz gráfica era directamente por puro código, era por la línea de comandos, por la interfaz de línea de comando. Entonces, para que un usuario tuviera que venir y abrir una carpeta o abrir para moverse, todo lo tenía que hacer por comando. Entonces, ya directamente en 1981, cuando lanzaron Xerox Start, en la 8010, esta, como lo logran ver aquí en la imagen, ya tenía una interfaz gráfica, ya se podía interactuar directamente, ya podíamos usar el mouse, ya podíamos abrir y cerrar ventanas. Entonces, a comparación de la Xerox Alto. Voy a regresar a una diapositiva. Ok. Acá también dice que a medida de los 70 y comenzó a sustituir la interfaz gráfica de línea, porque la primera fue el CLI, que es la interfaz gráfica de línea de comando. También dice que Xerox Alto, aquí nos indica que Xerox Alto fue el primer PC con interfaz gráfica. Después le siguió también el de la Macintosh de Apple, como todos lo sabemos. Después, a ver, acá también fue cuando en 1981 fue donde también vino Microsoft y con el Windows 1, con el Windows 1.0. Entonces también fue donde vino Apple y también le quiso hacer una demanda a Microsoft porque le estaba robando todas sus interfaces, así de siempre, pero al final no era eso lo que estaba pasando. Eso fue lo que había pasado con la parte de Apple y Microsoft. Aquí dice para qué sirven las interfaces gráficas de usuario. Su función principal dice que es simplificar la comunicación entre la máquina y usuario, como lo mencionaba, o sea, no con las líneas de comando. Para un usuario no se le es fácil venir y usar una computadora. Entonces dice que antes de que se desarrollaran y popularizaran las BIM, solo las personas con conocimientos profundos en informática podían usar una computadora. Lo que les mencionaba, que solo los que tenían conocimientos así informáticos son los que podían usar una computadora, no ya comparándolo con hoy en día, que ya es más accesible, ya hasta los niños y las personas ya grandes, mayores de edad, se les facilita bastante usar un teléfono, gracias a esto de la evolución de las interfaces gráficas de usuarios. A nivel de programación, dice que al escribirla aquí, los desarrolladores se basan en una programación basada en eventos, por lo que las acciones del usuario son impredecibles. Por esto las GUI no se pueden programar linealmente, sino que deben escribirse de tal manera que el comando solo que se ejecuta cuando el usuario da la señal. Entonces aquí cabal, como lo mencionaba, que Alan Kay fue el primer programador basado en orientado a objetos, ya que y no puede ser lineal, ya que con el usuario solo da las instrucciones y ya el backend ya hace todo lo que le dice el usuario. Unos elementos, aquí solo puse 6, pero elementos hay bastantes con respecto a la interfaz gráfica, ya que tenemos las ventanas, las carpetas, los botones, la búsqueda de encabezados. Aquí pasa una imagen, la de Word, para que podamos interactuar en un encabezado, los campos de texto para ingresar texto, para las barras de búsqueda en un navegador. Todo esto conforman son parte de una interfaz gráfica de un usuario para que podamos interactuar con el sistema operativo. Aquí lo podemos ver ya directamente si lo utilizamos en una máquina.
Por ejemplo, tenemos los iconos de manipulación de una ventana, donde cerramos, minimizamos, ampliamos cada ventana. También tenemos las pestañas o pestañas, como las conocemos, donde nos podemos mover, donde está la aplicación, el proceso de datos. También tenemos los iconos, que lo había mencionado en la presentación anterior, para representar una aplicación. Y también tenemos ya lo que es una barra para movernos de lado. También tenemos la barra de estado, donde ya cuando abrimos una ventana, ya nos muestra cuántos archivos tenemos, incluso hasta cuánto pesan cada archivo. Esto sería ya en la actualidad lo que tenemos hoy en día y cómo se maneja. Por otro lado, también tenemos las ventajas e inconvenientes comparando las interfaces gráficas de usuario. Dice que una de las ventajas es que incluso un usuario con menor conocimiento técnico puede ejecutar aplicaciones simples con las Vue. Lo que mencionaba, que cualquier persona ahorita puede venir, abrir una carpeta, ingresar a YouTube, ver videos, un juego, empezar a jugar. Esa es la gran ventaja que tenemos. Y uno de los inconvenientes es que la Vue requiere una cantidad de memoria relativamente grande en el sistema. Entonces, al momento de que todo sea más intuitivo, es más recursos para una computadora, para un teléfono, porque ya está tirando muchas más gráficas y programación también. También una de las ventajas dice que es el diseño visual y atractivo, como lo mencionó. Y un inconveniente, la funcionalidad del sistema no se puede cambiar ni adaptar. Así, por ejemplo, todo lo que es de código cerrado, por ejemplo, nosotros no podemos venir y si este color o esta barra no me gusta, o sea, yo no lo puedo venir y cambiar, sino que el usuario tiene que venir y adaptarse, como porque ya está todo programado. Otra ventaja, la representación visual facilita enormemente la búsqueda de documentos y archivos. Y el inconveniente que tenemos es que las GUI son más lentas, las interfaces basadas únicamente en líneas de comando. Esto sería una de las cuantas, los pros y contras de tener las GUI y como eran antes. El impacto de las interfaces gráficas dice que la revolución digital no habría sido concebible sin las GUI. Permiten incluso a los usuarios inexpertos familiarizarse rápidamente con los programas, los símbolos fáciles de comprender y el texto significativo, asegurando un gran facilidad de uso. Como les indicaba, que ya con estas interfaces gráficas es mucho más fácil utilizar un equipo, ya sea un celular, una tablet, una computadora. Con todo esto, también todo esto conlleva una seguridad, ya lleva principios, ya lleva todo lo que va a ser relacionado con las normas ISO, que eso más adelante le toca a mi compañero, les va a explicar. Y ahorita sería con los principios y entonces ya mi compañero seguirá con la diapositiva. Gracias. Sí, correcto, gracias, Kevin. Creo que el ingeniero tiene la mano arriba. Sí, gracias compañero. Esto va para el grupo en conjunto. El compañero mencionaba por ahí el tema de una tablet, un teléfono y una tableta o una tablet. ¿Cómo se le llama a eso del tema de adaptabilidad? Vamos a ver, para el grupo, ¿cómo se le llama a ese proceso tecnológico? Vamos a ver. Ahí para los 5 compañeros. ¿Cómo se llama eso? Que sea adaptable. Las GUI para smartphone, para tablet, para computadora. Es el diseño responsivo de interfaces gráficas. Muy bien, compañero. Ahí estamos. Gracias, muy bien, de eso se trata. Ya vieron, chicos, de que... Y para quien no sabía, pues ahí ahora ya lo sabe. Eso se llama responsive o diseño responsivo, que se adapta a pantallas, smartphone, tabletas, computadoras. Muy bien, excelente. Continúen, por favor.
Muy excelente. Entonces, no sé si ya se logra ver la pantalla, compañeros. Disculpen. Si me Sí, ya se pudiera. logra, ya se ve. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, compañeros, pues para ya continuar acá con la presentación, vamos a entrar a ver los principios de lo que es en sí la interfaz gráfica como tal. Entonces, antes de continuar, quisiera que en este tema, pues, se logre sacar el mayor provecho, ¿verdad, compañeros? Alguien puede decir, bueno, es un tema más, es un tema menos, pero al final de cuentas creo que si le ponemos el empeño y si logramos obtener ahí sí que los beneficios necesarios para nosotros, creo que va a ser de mucho provecho. Así que vamos a iniciar entonces para darle continuidad acá a lo que nuestro compañero ya había comentado. Entonces tenemos ahora bien los principios para poder generar una interfaz gráfica. Se dice que para ello debemos de tener en cuenta las necesidades, experiencias y capacidades de los usuarios del sistema. Ahora bien, se nos dice también que tenemos que tener y ser conscientes de las limitaciones cognitivas y físicas de las personas. Ahora bien, vamos a entrar a detalle con esto, ¿verdad, compañeros? Se dice que nosotros tenemos que tener en cuenta las necesidades. Recordemos que nosotros como creadores, en este caso de software, vamos a tener que ser bastante prudentes y cautelosos y sobre todo tener la accesibilidad de poder adaptarnos a las necesidades, ¿verdad, compañeros? No es de que el cliente se va a adaptar a lo que nosotros tenemos, ¿verdad? No, sino que nosotros vamos a adaptarnos partiendo de la necesidad que el usuario o la empresa que esté solicitando nuestros servicios, pues, estén teniendo. Ahora bien, vamos a tener que también englobar algunos detallitos, ¿verdad? Dice que debemos de ser conscientes en las limitaciones cognitivas y físicas de las personas. Ahora bien, esto creo que nos ha pasado a muchos. En algún momento, pues al momento de interactuar con alguna actividad nueva, no específicamente de software, sino que a raíz de ocasiones que nos pueden suceder en la vida cotidiana, uno dice, bueno, vamos a hacer tal cosa. Se me ocurre, bueno, una actividad relacionada para los que les gusta hacer ejercicio, por ejemplo, algún circuito, ¿verdad? Tenemos un circuito de 15 fases, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si solo nos explicaron una vez el circuito de las 15 fases, es muy probable que no se nos haya quedado qué es lo que debe de llevar en cada fase. Entonces tenemos nosotros una limitación de memoria a corto plazo. Entonces hay que tomar en cuenta tal vez esos detallitos, ¿verdad? De que nosotros al momento de empezar a diseñar, pues tenemos que saber de que parte de que el sistema o la aplicación funcione, también es importante el poder guiar al usuario, ¿verdad? Para que él no vaya solito, es decir, el sistema ya está ahí, que él mire cómo lo usa, ¿verdad? Entonces hay que también tomar en cuenta esos detallitos. Otro detalle que tenemos que también tener allí a la vista es de que la gente y comúnmente nosotros pues, cometemos en algún momento errores, ¿verdad? Si nosotros le dijimos, bueno, en este caso tiene que ser un clic derecho, un clic izquierdo, hay que dirigirnos a este lado, pero si en algún momento pues también se llega a cometer errores, pues también tenemos que ser accesibles a todo ese movimiento, ¿verdad? Ahora sí, vamos a continuar. Antes de ello, vamos a tener que suponer tres elementos esenciales para poder empezar ya a englobar los principios de las interfaces gráficas. Primero hay que saber, compañeros, de que a veces los manuales están, ¿verdad? Pero en ocasiones alguien dice, bueno, yo no lo leo, ¿verdad? Solo le damos siguiente, siguiente y hay que quede, o está el manual, pero lo dejamos por si en dado caso no sé algo. En otras palabras, vamos a suponer que los usuarios de nuestro sistema, aplicación o servicio que estemos brindando, comúnmente no van a tener eso de decir, bueno, vamos a leer el manual previo a la utilización del software, ¿sí? Segundo elemento, vamos a tener en consideración que ellos no han asistido a ninguna formación previa puesto a iniciar ya con la utilidad del sistema o del programa que se esté trabajando. Y como siguiente punto, vamos a también tener en cuenta que no se tiene alguna ayuda externa como para decir, bueno, tengo un error y ahora qué pasa, ¿verdad? Y si en caso se tiene la ayuda externa, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero son tres criterios que vamos a considerar en este caso. Ahora bien, vamos a continuar. Y antes de entrar a todo este proceso, compañeros, pues tenemos aquí la intervención de algunas personas bastante conocidas, en donde pues nos van a ayudar, ¿verdad? Para tener un pincelazo, para tener directamente una idea un poquito más céntrica a lo que nosotros queremos llegar en este momento. Entonces tenemos acá uno de los
pioneros, uno de los personajes más conocidos hasta el momento, ¿verdad? Y es Albert Einstein. Y todo esto, estos pensamientos que vamos a ver, inclina y encajan directamente en el tema de la interfaz gráfica, ¿verdad? Entonces dice lo siguiente, Albert Einstein dice, se debe hacer todo tan sencillo como sea posible, pero no más, ¿verdad? Pensamiento pues bastante puntual, bastante englobado, y todo lo que se logre comprender con la sencillez de lo que uno va a estar elaborando. Tenemos al siguiente personaje, Leonardo da Vinci, ¿verdad? Dice que la simplicidad es la máxima sofisticación, ¿sí? Y tenemos a un tercer personaje que es Anthony. Dice que la perfección no se alcanza cuando no hay nada más por añadir, sino cuando no hay nada más por quitar, ¿verdad? Pensamientos jóvenes pues bastante intuitivos, ¿verdad? Que viéndolo y ya llevándolo a lo que a nosotros nos interesa en la creación de interfaces gráficas, podemos llegar a la conclusión de decir de que es cierto, ¿verdad? Algunas veces hemos escuchado decir de que con que mi programa funcione es lo más importante, ¿verdad? Pero estamos olvidando algo sumamente importante, que es aparte de que funcione, lo atractivo que pueda ser, ¿sí? Lo llamativo, ¿verdad? Entonces, estas frases pues vienen a darnos un toque esencial, vienen a darnos pues una orientación, ¿verdad? Aquí, a pesar de lo complejo que sea la situación, pues tenemos que tratar de que el uso de lo que nosotros vayamos a estar creando pues sea bastante aplicado y pues en este caso no genere tensión, ¿verdad? Imaginémonos que vamos a hacer un sistema, se me ocurre un control de inventarios, pero ¿qué pasa si al pobre usuario que lo va a estar usando va a tener que abrir como 15 ventanas para poder generar un reporte? Entonces, al fin y al cabo, como que es funcional hasta cierto punto, pero algo tedioso por la utilidad que se le está dando, ¿verdad? Y aquí es donde también engloba la parte de la eficiencia y eficacia que va a tener nuestro sistema. Entonces, pues estos son algunos pensamientos que, con los cuales vamos a iniciar, ¿verdad? Para tener ya una idea un poquito más puntual, compañeros, y no estar ahí como que, bueno, ¿y en qué consiste o en qué no consiste, ¿verdad? Entonces, pues vamos a partir de ello. Ahora bien, vamos a ver en este caso 10 principios para la creación de una interfaz gráfica de usuario, ¿verdad? Ahora bien, antes de entrar en toda esta parte, jóvenes, vamos a ponernos en contexto, diría alguien por ahí. Vamos a ver acá lo siguiente, compañeros. Yo sé que vamos a ver aquí en este momento, antes de iniciar a toda esta parte, pues algunas ilustraciones, algunas imágenes, en donde se nos va a dar pues una idea un poquito más clara a lo que queremos llegar con la presentación del día de hoy. Vamos a ver entonces lo siguiente. Permítame acá. Muy bien. En este caso vamos a trabajar acá con una pequeña imagen. Tenemos acá la presentación de una imagen en donde se logra percibir pues el fondo de Windows 7 y por supuesto el menú de Windows 7, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a arrancar desde esto. Podemos decir de que esta es una interfaz gráfica con la cual pues en algún momento pues hemos estado trabajando bastante amigable, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿qué pasa si yo quiero irme a las imágenes? Ah, perfecto. O bueno, yo necesito una calculadora, ¿verdad? Solo con presionar el botoncito de inicio podemos buscar dentro del panel de opciones en donde específicamente se encuentra lo que nosotros estamos buscando. Perfecto, ¿verdad? Buenísimo, no hay ningún problema, ninguna complicación. Probablemente cuando sea la primera vista con esta aplicación, es probable que sí lleguemos a tener un poquito de dificultad. Pero debido a la facilidad que tiene esta interfaz gráfica, uno puede decir, es bastante sencillo, ¿verdad? Yo puedo venir, bueno, Windows, perdón, y vamos a buscar, por ejemplo, la opción de Paint, ¿verdad? Se me ocurre. Una idea únicamente, ¿verdad? Estamos entonces eh, con la interfaz gráfica de Windows 7. Vamos a seguir viendo qué más tenemos por acá. Permítame, compañeros, vamos a ver acá, creo que es yo. Estamos, perfecto. Tenemos entonces ahora, compañeros, lo que es la interfaz gráfica de Windows 8, ¿verdad? En este caso, pues, logramos ver de que a comparación de la anterior, como que se ven algunas diferencias, ¿verdad? Se ve ya directamente, pues, un diseño para algunos, bueno, ahí sí que queda criterio, ¿verdad? Pero para algunos usuarios pueden decir, bueno, me parecía más la versión de Windows 7. O alguien puede decir, perfecto, yo estoy más familiarizado con el uso de tablets y en este caso, pues Windows 8 me trae una apariencia un tanto similar, ¿verdad? Al uso de aplicaciones y toda esa parte. Entonces, pues también logramos ver acá una facilidad de uso
en cuanto a la interfaz gráfica que se nos presenta. Tenemos entonces bien acá la presentación de la interfaz de Windows 8 y por supuesto tenemos acá la de Windows 10, ¿verdad, compañeros? Que si nos damos cuenta, alguien dice, bueno, podemos regresar al Windows 10, pues como que es una versión personalizada de Windows 7, partiendo de la forma en la cual se está dando a conocer. Por ejemplo, en este caso, una de las diferencias bastante drásticas que se logra ver es el tono que se le da y la forma en la cual está representado dicho menú de inicio. Esa puede ser otra diferencia, ¿verdad? Y por supuesto, pues la mayoría que en este caso ya ha estado incluso implementando pues ya el uso de Windows 11, que también trae otro diseño, compañeros. Era otro diseño en donde ahí sí que, como dicen por ahí, queda a gusto y criterio del cliente, partiendo también de las necesidades, ¿verdad? Pero si alguien se inclina más por el gusto, pues ahí puede decir, bueno, me inclino por este, o por el que uno considere conveniente. Esto a raíz de lo que es la línea de Windows, ¿verdad? En otros sistemas operativos, pues también existe una variabilidad en este caso, pero no vamos a englobar tanto, sino que lo que nos interesa en este caso es tener el contexto, tener pues la idea un tanto puntual a lo cual nosotros queremos llegar en este momento. Ahora bien, vamos a entrar directamente al tema de una aplicación en sí, ¿verdad? A ver, ¿quién recordará en este caso, pues, la interfaz gráfica de Facebook, perdón, ya hace una cantidad, pues, aproximada de años, ¿verdad? En donde, pues, básicamente todos, alguien puede decir, el inicio estuvo acá, ¿verdad, compañeros? El inicio era dirán ahí, nuestro frijol Edison, nuestro poderoso teléfono, pues, básicamente empezó con una interfaz de Facebook un tanto similar a esta, ¿verdad? Ahí sí que lo recordarán, pues, recordando ahí sí que los viejos momentos, diría alguien por ahí, ¿verdad? Entonces tenemos acá uno de los inicios que podemos nosotros ver acá en una aplicación totalmente funcional y que hoy en día pues podemos decir que todavía sigue gobernando pues bastante en el mercado, pues una de las empresas pues bastante competitivas que existen. Y podemos ver acá prácticamente pues la interfaz gráfica que la aplicación de Facebook tiene como tal en sus inicios, ¿verdad? Podemos decir que prácticamente con esto podemos decir que ya estamos un poquito más familiarizados. Opción de perfil, grupos, eventos, chat, ¿verdad? Lo que nos ofrece acá Facebook. Y si lo vemos ahora directamente en... Permítame. Bueno, acá se nos congeló esto. Sí, si lo vemos ya en la actualidad, jóvenes, ver ya la interfaz de Facebook, básicamente es un tanto distinta, va un poquito más amigable, un poquito más adaptada, como decía el ingeniero, pues el diseño de aplicaciones responsivas, pues creo que es una limitante que se rompe, y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno, porque si yo tengo mi tablet, perfecto, uso el sistema en una tablet. Yo tengo directamente mi teléfono celular de unas 5, 6, 8 pulgadas, perfecto, se adapta. Tengo un televisor en donde yo deseo proyectar algo, pues perfecto. Si el sistema, la aplicación o el software se adapta, pues enhorabuena, eso sería lo más esencial. Entonces, esto, compañeros, únicamente es para poder entrar en idea, pues un poquito más puntual sobre lo que son los principios para la creación de la interfaz gráfica del usuario. Entonces, estos principios pues se van a dar a conocer en una forma pues un poquito más puntual más adelante, compañeros, previo a esta presentación, así que vamos a poner acá la mayor atención posible. Son 10 principios, compañeros, ¿verdad? Esperemos que esto no suene un tanto tedioso, un tanto cansadito, ¿verdad? Pero vamos a sí que a poner de nuestra parte para que no llegue a suceder esa parte. Entonces, tenemos acá como primer principio, ¿verdad? Vamos a ver si los podemos ir marcando por acá. Tenemos algunos principios bastante esenciales, como por ejemplo la visibilidad, del estado del sistema. Tenemos acá una idea, un pensamiento en donde dice que el sistema mantiene informado al usuario en todo momento. Si nosotros en un momento pues vamos a decirle, bueno, en este caso pues vamos a tener una modificación en cierto módulo del sistema, es importante que también el usuario pues esté al tanto de esa modificación o de ese proceso que se va a estar realizando. Tenemos también otro detalle importante que es la correspondencia entre el sistema y el mundo real. Dice que debemos de investigar al público al que irá dirigido nuestro sistema. Recordemos que si, en este caso, regresando a donde empezábamos a analizar todo, el sistema o aplicación va a adaptarse a la necesidad del usuario final. Previo a ello, tenemos analizar para qué público vamos a estar nosotros creando el sistema o la aplicación, ¿verdad? Para que pues directamente
satisfacción que uno puede tener es crear algo funcional en todo sentido, que sea de fácil, tal vez tratando de cometer los menos errores posibles, ¿verdad? Y eso es una satisfacción que uno puede tener. Pero para ello vamos a tomar en consideración este segundo principio, ¿verdad? Que es la correspondencia entre el sistema y el mundo real, ¿verdad? Lo que el usuario necesita y lo que nosotros le vamos a ofrecer. Tenemos también como siguiente principio la libertad y control de usuario. Se nos dice acá una pequeña referencia, dice que el usuario se sentirá mucho más cómodo en el uso del sistema si nosotros le otorgamos la libertad de poder tenerla. ¿Qué pasa si nosotros le entregamos? Muy bien. Perdón, compañeros, finalizó el tiempo. Estaba interesante ahí la presentación. Pero ya van a ingresar ahí los demás compañeros. Demos un minutito, por favor. Ya estamos de vuelta, compañeros. Disculpen, creo que tuvimos ahí las limitantes de tiempo. No hay ningún problema, Gizman. Perdonen a ustedes porque es parte también de lo que nos da las herramientas, ¿verdad, chicos? Disculpa ahí por interrumpir, pero también a veces es bueno pues, tomar un poquito de aire, ¿verdad? Bueno, por favor, continúa, por favor, compañero. Gracias. Muy bien, con gusto, ingeniero. No sé si ya se logra ver la presentación, disculpen. Sí, ya se logra, ya se logra. Correcto, muy bien. Disculpen, compañeros. Entonces, ya recapitulando, ¿verdad? Íbamos por el tercer principio, que es la libertad y control de usuario, compañeros, ¿verdad? En donde habíamos mencionado de que el usuario se va a sentir pues un poquito más libre, con una comodidad o con una accesibilidad pues un poquito más eficiente. Si nosotros le damos el acceso como tal, ¿verdad? Nosotros en algún momento pues recibimos alguna opinión de él, por ejemplo, fíjate que me gustaría que este panel pues tal vez tenga este color, tenga esta tonalidad, que realice X o Y función. Y si nosotros pues estamos accesibles y pues cumple la parte de los requerimientos o la parte del contrato que tenemos, pues efectivamente podemos brindarle ese control, ¿verdad? Para que también él esté satisfecho de lo que tiene y que también sea cómodo, ¿verdad? Para que no sea tediosa la aplicación que él esté utilizando, ¿verdad? Entonces acá se engloba la libertad que nosotros podemos acceder y darle al usuario final. Y como también un error, bueno, el siguiente principio, perdón, que es la prevención de errores. Si bien es cierto, jóvenes, todos somos humanos y pues en algún momento tendemos a equivocarnos, con intención o sin intención, pues es totalmente válido. Pero en este caso, uno de los principios que también va englobado tanto para nosotros como para el usuario final es de que todos podemos equivocarnos, pero debemos procurar tener la menor cantidad de errores, ¿verdad? O que sea lo más mínimo posible para que la aplicación en este caso pues tenga un plus y pues llegue o se esté trabajando de la manera más eficientemente posible. Ahora bien, vamos a pasar a los siguientes, siguientes cuatro principios. Tenemos lo que es la coherencia y estándares. Dice que los usuarios deben experimentar un sistema homologado, un sistema pues bastante aplicado, bastante puntual, que tenga accesibilidad pues bastante sencilla, ¿verdad? Básicamente los principios se van englobando a la interfaz gráfica como tal, que es lo que estamos retomando en este momento. Tenemos como siguiente principio el reconocimiento en vez de recordar. Perfecto, ¿verdad? Vamos a ver acá el siguiente principio. Disculpen por acá.
Vamos a ver acá el siguiente principio que dice reconocimiento en vez de recordar. Si nosotros en este caso tratamos de hacer funcionalidades específicas dentro de la interfaz gráfica, en donde el usuario tenga que recordar por cuestiones, si no lo recuerda, no va a poder usar el sistema, se vuelve un poquito más tedioso y más complicado para el usuario. Y lo que nosotros queremos es que, como bien sabemos, ¿verdad? Transformar los procesos o automatizar los procesos, vamos a automatizar de una forma un tanto complicada, como que el objetivo no se estaría cumpliendo, ¿verdad? Entonces, acá se nos dice, el sexto principio nos dice que debemos de minimizar la información que el usuario tiene que recordar, ¿verdad? Minimizar esa parte para ayudarlo en que simplemente sea se me ocurre, ¿verdad? En vez de recordar un proceso, que mejor esté una referencia de lo que él tiene que hacer para llegar a ese funcionamiento sin recordar tanto proceso. Siguiente principio, tenemos la flexibilidad y eficiencia de uso. Acá se nos engloba algún detalle bastante puntual. Dice que los usuarios experimentados puedan tener comandos para que el uso sea un poquito más cómodo. Ahora bien, como les digo, todo esto parte de la necesidad. Si nosotros sabemos de que existe directamente, o nuestro público al cual va dirigido el sistema, es un público pues bastante actualizado, se logra adaptar directamente al uso tecnológico. Uno puede decir, bueno, vamos a hacer un sistema pues un poquito más sintetizado, en donde podemos nosotros incluso aplicar lo que son comandos, combinaciones de teclas para hacer X o Y función, pues eso ya va directamente aplicado a la necesidad que el público tiene y a las aptitudes que ellos tienen también, ¿verdad? Que puede ser un uso pues bastante puntual. Seguidamente tenemos un diseño estético y minimalista. Dice que muestra la información que se necesite en el momento indicado, ¿sí? Nuestro diseño, aparte de ser un diseño pues bastante bonito, bastante adaptable, también debe de cumplir con lo que prácticamente debe hacer directamente el sistema que se está generando, ¿verdad? Y también tratando de ser lo más estético posible, ¿verdad? Al usuario no le va a gustar tal vez tener algunos botoncitos, ¿verdad? Que uno esté grande, otro pequeño, ¿verdad? Si no lo requiere. Básicamente, el diseño estético pues influye en toda esa parte del diseño como tal de la interfaz gráfica. Vamos a terminar estos 10 principios, compañeros, ¿verdad? Esperemos que ahí estemos tal vez tomando nota de lo más puntual que podamos nosotros ocupar de este tema. Tenemos como últimos 2 principios, tenemos la ayuda y documentación. Un detalle bastante importante, ¿verdad? Que en algún momento, pues, en actividades ya lo hemos puesto en práctica. Dice que siempre es conveniente otorgar documentación como una forma de ayuda a los usuarios. Si bien es cierto, hay usuarios que no leen para nada la documentación, también hay usuarios que efectivamente le dedican un tiempo oportuno para ver directamente la documentación, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, la forma de uso, cuidados, restricciones y entre todo ese proceso, ¿verdad? También tenemos que tomar en consideración ese detalle que es primordial, ¿verdad? Es primordial que también nosotros brindemos ayuda mediante documentación del sistema que estemos nosotros trabajando. Seguidamente tenemos, sí, creo que alguien había activado su micrófono. ¿Alguien iba a intervenir? No, creo que no. Bueno, tenemos entonces ahora lo siguiente, dice ayudar a los usuarios a diagnosticar errores. También otro detalle, ¿verdad? Si en algún momento, pues, nosotros vemos o el sistema que estemos nosotros empleando mediante la interfaz gráfica es posible mostrar alguna referencia para que el usuario sepa tal vez qué es lo que él está cometiendo mal o brindarle una ayuda, pues también es importante poder hacerlo saber mediante la interfaz gráfica, ¿verdad? Eso también es bastante primordial que se pueda incluir. Entonces, con este último elemento estamos llegando a los 10 principios, perdón, de la interfaz gráfica, que también estos se van a retomar en un punto más adelante de la presentación a cargo de otro compañero. Pero de momento estos serían los 10 principios generales. Ahora bien, ya para ir culminando mi intervención en lo que es la presentación, vamos a estar viendo algunos conocimientos generales de la interfaz de usuario, ¿sí? Entonces, con esto, compañeros, podríamos decir que este es un pequeño resumen de lo que acabamos de ver de los 10 principios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros para diseñar algo, compañeros, tenemos que tal vez trabajar parte de la psicología, ¿sí? Alguien dice, pero ¿qué tiene que ver la psicología en todo este proceso, ¿verdad? Entonces, uno de los elementos que nosotros podemos resumir
es lo siguiente. Dice que nosotros tenemos que aplicar psicología y empatía al momento de desarrollar nuestra interfaz gráfica. Ahorita solo centrándonos en la interfaz gráfica. Por aparte ya está también la funcionalidad del sistema, pero eso ya sería otro tema. Entonces, la psicología y empatía, ¿por qué es necesario? ¿Verdad? ¿Por qué es necesario recalcar esto, la psicología y la empatía al momento de diseñar algo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá lo siguiente. Dice que es necesario conocer la psicología cognitiva para poder implementarlo en la interfaz gráfica. Ahora bien, ¿qué es la psicología cognitiva? Si algún compañero tiene alguna idea, alguna referencia de la psicología cognitiva y que tal vez desee tomar alguna intervención, pues sería un momento oportuno para poder hacerlo. Si hay alguien, pues tal vez que nos dé ahí una señal de vida y le otorgamos ahí el espacio. Alguien que tal vez desee compartir algo sobre la psicología cognitiva. ¿Sí? De momento, ¿no? Pero sí, no hay pena. La verdad yo tampoco había escuchado ese tema, ese término, siéndoles honesto, psicología cognitiva. De hecho me puse a pensar, ¿por qué tiene que ver la psicología acá? ¿Verdad? Entonces vamos a ver acá lo siguiente. Dice que la psicología cognitiva, compañero, dice que esta se encarga sobre el poder saber cómo los humanos obtenemos información, cómo la procesamos y partiendo de ello saber cómo nosotros poder experimentar la solución de problemas o dificultades. En eso se encarga la psicología cognitiva. Interesante, jóvenes. Buenísimo, ¿verdad? Eso está bastante interesante, ¿sí? Y también la parte de la empatía. Alguien puede decir, pero ¿y la empatía en qué engloba en toda esta parte? Si bien es cierto, jóvenes, la empatía es en algún momento pues, ponerse a pensar o ponerse, como se suele decir, en los zapatos de alguien más. Entonces nosotros tenemos que jugar varios papeles. La parte del diseñador y la parte del usuario que va a estar haciendo uso de ese sistema o aplicación. Entonces, la empatía también es un punto primordial en este proceso de la interfaz gráfica. Seguidamente tenemos que trabajar con la parte de lo que es la línea gráfica. Dice que es recomendable estar actualizado, ver tendencias en redes sociales. ¿Por qué razón? Día tras día, compañeros, vienen saliendo nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevas formas de uso, nueva manera de cómo diseñar. Y es importante que nosotros estemos también actualizados, verá mantener esa línea gráfica en cuanto a herramientas. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bastante, tal vez no es tan fácil, pero aquí vamos a brindar tal vez algunas ideas. Por ejemplo, ver tendencias en redes sociales, se nos dice acá. Por ejemplo, una de las más utilizadas, se me ocurre Instagram, Facebook, ver a Twitter. En algún momento, pues ver algunos blogs, ver directamente sistemas en línea para más o menos tener una idea general y poderlo nosotros a raíz de todo lo que vamos viendo, pues el poder englobarlo y aplicarlo directamente en nuestro sistema o proyecto que tengamos ahí en ejecución. Siguiente elemento tenemos el design thinking, ¿verdad? Bueno, pues también un término un tanto interesante y llamativo. Dice que este elemento en especial dice que se encarga de aplicar una metodología que identifica las necesidades del usuario a medida de crear soluciones partiendo de la necesidad. También importante, ¿verdad? De poder dominar las necesidades y poder ayudar al usuario a tener una solución de esa necesidad que ellos tienen. Y para ir terminando, compañeros, y también este es un punto importante que creo que todos hemos tenido, y en algún momento pues eso nos ha llevado a aprender más cosas, la curiosidad, compañeros. La curiosidad definitivamente es un elemento que tal vez no se tiene como tan oficial o como tan documentado, pero la curiosidad nos abre campo a todo. ¿Nos interesa algo? Pues nos vamos a curiosear, ¿verdad? Y partiendo de la curiosidad podemos dominarlo, podemos implementarlo y podemos hacer uso directamente de ese elemento que estamos nosotros analizando o estudiando. Se nos dice que en este proceso implica todo el proceso que hemos visto de adaptación a la necesidad que día con día puede existir y también de estar en constante aprendizaje sobre todos estos elementos que hemos estado viendo hasta este punto de la presentación. Entonces la invitación aquí, compañeros, es de que seamos curiosos, ¿verdad? Seamos curiosos, ¿verdad? Hace poquito pues estuvimos viendo quizás en el curso anterior formas de cómo trabajar directamente con, en este caso PHP. Alguien puede decir, bueno, el ingeniero nos enseñó, se me ocurre una forma de cómo trabajarlo, pero si nosotros buscamos más allá y vamos a trabajar en la parte de la curiosidad, ¿será que existe solo esa forma? ¿Será que existe solo ese color? ¿Será que existe solo esa figura?
solo ese orden, pues básicamente a raíz de ello, pues nosotros vamos a poder dominar prácticamente lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, de mi parte, creo que eso sería lo correspondiente a esta presentación, esperando que haya sido de su agrado y que hayamos podido comprender, pues al menos algunos detallitos, ¿verdad?, bastante puntuales sobre lo que son los principios generales para la interfaz de usuario. Así que en este momento, pues le vamos a dejar el espacio a nuestro siguiente compañero y él va a continuar con la presentación. Muchas gracias, compañeros. Perfecto, Guisman. Quiero felicitarlo. Muy bien, muy bonita presentación. Considero, ¿verdad, chicos? En este curso funciona muy bien el tema de las presentaciones. Vamos muy bien. Felicitaciones, Guisman. Igual al otro compañero. Muy buena presentación. Estamos llegando a lo que realmente pues necesitamos saber. Y ese es el objetivo, ¿verdad, chicos? Algo bien importante, solo para finalizar y fortalecer lo que los dos compañeros decían. Yo escribí por ahí un mensaje. Hay algo que se dice que en gusto se rompen géneros. ¿Qué significa? Lo que para Guisman el blanco es bonito, para mí Byron es el café. Y muchas veces cuando hacemos tecnologías de información nos topamos con ese pequeño gran problema. ¿Por qué un pequeño gran problema? Porque nosotros hacemos soluciones para la gente. Y ahí es donde se nos complica un poco el área de desarrollo porque no con todos nuestros clientes, no con todos nuestros usuarios, pues vamos a quedar nosotros bien desarrollando aplicaciones. Y muchas veces, ¿saben dónde yo lo he experimentado? Por ejemplo, yo soy amante de la tecnología que lanza el Banco Industrial. No sé si alguien ha entrado ahí a su banca al B-Móvil. Es increíble, pero a mí me fascina la forma de cómo ellos diseñan sus aplicaciones y toda la parte gráfica o el GUI del usuario. Pero hay quienes no les gusta. Pero es el punto al final. Guisman mencionaba algo. Una cosa es lo que al usuario le gusta y otra cosa es lo que el sistema o la tecnología funciona. Muchas veces hay muy bonitas herramientas, muy bien diseñadas, colores hermosos, todo lo que participa. Pero ¿y si no funciona? ¿Y si no hace lo que yo necesito? ¿Y si no hace lo que yo quiero que el sistema haga? Ahí es donde ya nos ponemos en el tema de la contraparte. Inclusive hace 10 minutos cabalmente yo estaba en soporte técnico con mi cliente. Yo vendo una solución para muchas empresas y me decía, mire ingeniero, fíjese que yo necesito que nomás yo entre a la opción de facturación, al momento de darle clic en pedido me aparezcan todos mis pedidos pendientes de generar, pero yo así lo quiero, mientras que la funcionalidad del sistema dice, hay un proceso de consulta de pedidos, módulo de ventas, me voy a pedidos, aplico un filtro y por último le doy clic en buscar. Cierto proceso, como decía el compañero, es muy certero, puede que tenga demasiados pasos para poder hacer un reporte. Ahora bien, a nivel de funcionalidad es lo que nosotros debemos de aterrizar para que nuestras soluciones tecnológicas funcionen. Entonces, no mezclar una cosa con otra cosa, ¿verdad? Eso siempre va a ser importante. Y al final, pues yo le explicaba a mi cliente, le decía, mire, lo que sucede es de que si solo entramos a la opción de venta, le doy clic en pedido y me aparecen todos los pedidos pendientes de facturar, usted porque tiene una sucursal. ¿Qué va a pasar con mis clientes que tienen 10, 20, 30 sucursales? Imagínese usted que solo al darle clic en pedido aparezca toda la consulta de N cantidad de pedidos por sucursal. No es válido. Mejor si existe el filtro, yo selecciono qué sucursal quiero visualizar, inclusive le puedo asignar qué vendedor quiero ver de esa sucursal, y entonces el filtro se aplica de una manera más adecuada. Y pues al final me dice, mire, sí es muy válido lo que usted me comenta. Que son cositas de lo gráfico y de lo bonito
pero también busquémosle lo funcional, ¿verdad? Entonces, perdón, me extendí, pero es parte de lo que ustedes están presentando. Perfecto. Continúan, compañeros, por favor. Gracias, ingeniero. Muy buenos días, compañeros y ingeniero también. ¿Me confirma si pueden ver mi pantalla? Ya se ve, Rudy. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a pasar al siguiente paso o al siguiente tema que tenemos para el día de hoy, que corresponde a la evaluación del diseño. Yo creo que esta parte también es muy importante y esto se complementa para ver si aplicamos todo lo que nuestros compañeros anteriormente lo explicaron con respecto a la interfaz de usuario. Entonces, todos los elementos, los principios y lo que nuestros compañeros indicaban, pues acá van a recaer para poder ver si nosotros aplicamos todos esos principios o los procedimientos adecuados. Sabemos que cuando nosotros hacemos una aplicación, página o X software, pues la primera versión que siempre sacamos nunca es la final, sino que siempre va a haber ajustes. Para eso está el mantenimiento o el ciclo de vida del software. Entonces, en la evaluación del diseño, esta parte es fundamental para poder ver qué decisiones se va a hacer para ya sea reacomodar ciertos aspectos de nuestro diseño. Por ejemplo, para poder reubicar algún botón o para poder cambiarle tonalidades o combinaciones de nuestros colores, por ejemplo, ¿no? Entonces la evaluación del diseño es muy importante. ¿Por qué? Porque todo esto influye ya que nosotros podemos ganar ya sea más clientes o podemos perder los clientes. En esta fase, y aquí vamos a ver cuáles son algunos aspectos como nosotros de tener en cuenta para poder evaluar el diseño. Todo esto va a recaer en que vamos a poner algunos ejemplos. En ciertas ocasiones, por lo menos a mí, me dicen que, mira, ¿por qué no pruebas cierta aplicación? O, mira, vos aprobate este juego que al parecer está bueno. No, a mí me lo han dicho, ¿no? Entonces, pasa que yo abro ya sea la aplicación, o también no sé mucho, abrí algún juego que me recomendaron en el celular. Y al abrir la aplicación, pues lo que pasa es de que no le entendí, más que todo. ¿Por qué? Porque todo estaba muy saturado, porque al entrar, ya sea la aplicación o el juego que había entrado, pues está saturado de bastantes cosas, de bastantes botones, y después uno no sabe qué hacer. Y entonces, de esa forma, nosotros podemos evaluar el diseño. Y esto con respecto a ciertas métricas que ahorita vamos a ver qué métricas debemos de evaluar para poder tomar decisiones. Ahora, la evaluación del diseño no solo se basa en suposiciones, sino que se tiene que basar en hechos reales. Porque puede ser si tenemos una aplicación de compra y venta de artículos o productos. Bueno, puede decir alguien, yo tengo mis estadísticas acá de cuánto estoy ingresando, cuántos productos tengo. Bueno, eso quiere decir que si yo estoy vendiendo bien, está ingresando dinero, pues considerable. Pues entonces mi diseño de interfaz de usuario, pues está funcionando. Es solo una suposición que puede tener alguien, pero tiene que ser basado en hechos o basado en datos en este caso. Y hay una tecnología que se está desarrollando actualmente que es el Data Driven Design, que esto es un diseño basado en datos. Entonces ahorita vamos a ver también más o menos en qué se basa esta suposición o este tema que ahora actualmente se está utilizando, ¿no? Y la evaluación del diseño, como les digo, es importante. También una experiencia que podría decirles de esto es si nosotros nos vamos a la Play Store y cuando nosotros vamos, por lo menos yo, y eso es muy importante, cuando necesito descargar alguna aplicación, cuando entro a Play Store o al App Store, pues siempre veo a la valoración de la aplicación, ¿no? La evaluación que tienen los demás usuarios. Porque, por ejemplo, si yo voy a descargar una aplicación que está mal evaluada, pues es la última que yo voy a utilizar. Pero en cambio, si hay una aplicación que tenga ya casi las 5 estrellas, pues de plano, esa es la aplicación que más vamos a utilizar. Y cuando entramos a la aplicación, pues ahí están las opiniones de los usuarios. Pasa que, por ejemplo, la aplicación del Banco Industrial de Vía en Línea, anteriormente, bueno, actualmente hicieron un gran cambio del diseño y de todo eso renovaron.
Y eso me pareció muy genial, porque anteriormente el Banco Industrial tenía un diseño no tan atractivo, incluso tenía fallas, ¿no? Entonces los usuarios reportaron eh, allí por lo menos en Play Store, y también en sus páginas supongo que ha de recibir toda esta evaluación que tuvo la gente, ¿no? Porque había bastantes problemas de inicio de sesión con huella digital que en ciertos modelos funcionaba y no, y en otros no. Pero ahora renovaron bastante el diseño. Yo creo que el público lo tomó bien porque ya los comentarios y la evaluación que tuvo respecto del usuario, pues fue bien recibida. Y esto supongo también que el Banco Industrial tuvo que basarse en datos reales. Entonces, de eso se trata la evaluación del diseño. Así que vamos a pasar con el primer punto, que es ¿por qué evaluar? ¿No? Yo creo que en todo proceso, y casi que la mayoría de cosas que nosotros hacemos, es importante evaluar ciertos aspectos. Si nosotros lo miramos en nivel educativo, nosotros sabemos que tenemos parciales, tenemos evaluaciones, y esto es para poder medir el conocimiento adquirido por nosotros, ¿no? Así también tenemos evaluaciones de diferentes tipos. Por ejemplo, los docentes tienen algunos indicadores de logros, la cual ellos son tipo de herramientas para poder evaluar si están cumpliendo con con el contenido presentado, ¿no? De que si el alumno ha comprendido, ha aprendido todos los conocimientos, ¿no? Son indicadores de logros y eso se hace a través de la planificación. Entonces, el proceso de evaluar es muy importante. Como les decía anteriormente, cuando tenemos nuestras aplicaciones, ya sea algún otro software, debemos de tomar decisiones para después nosotros hacer ajustes. Y esto ya es las versiones que después podemos sacar. Entonces, es muy importante. Pero aquí dice por dos motivos principales. El primero dice que el papel del diseñador ha cambiado. Anteriormente, casi que todo tenía un estándar, ¿no? Si nosotros vemos las aplicaciones de antes, que eran páginas, tenían ya sea un estándar, ¿no? Pero casi que todo tenía lo mismo, ¿no? Entonces, mismos botones, mismas casi tonalidades y todo eso. Pero dice que ahora el papel del diseñador ha cambiado y que ahora tenemos que basarnos en Data Driven Design, que es el diseño basado en datos, que a través de los datos que nosotros podemos obtener por varias herramientas, y que vamos a ver una herramienta acá como ejemplo, nosotros debemos de basar en ello para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces ya no vamos a caer en suposiciones, no vamos a suponer, bueno, el usuario creo que no está visitando esta página porque quizá no está encontrando el botón, es una suposición, pero ya con los datos en mano que nosotros podemos obtener, pues entonces podemos tomar decisiones y poder hacer ciertos cambios a nuestra aplicación. El segundo punto dice, tiene beneficios, muestra hechos difíciles de rebatir. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos una evaluación, nosotros vamos a obtener datos para poder ser concisos qué es lo que nosotros vamos a cambiar. Y no es que vamos a entrar en discusión que, miren, quizá estas cosas debemos de cambiarlo, no, sino que o es blanco o es negro. Eso quiere decir que los datos que nosotros vamos a obtener a través de la evaluación, nosotros vamos a saber exactamente qué cambiar. No vamos a decir, bueno, quizá esto lo vamos a cambiar, no, sino que puntual qué es lo que nosotros debemos de cambiar. Luego la B, el inciso B, que da resultados rápidos, ¿no? Cuando nosotros hacemos una evaluación, depende de qué herramienta también, aquí un paréntesis, da resultados rápidos. Por ejemplo, con la herramienta que más adelante les voy a comentar, pues es una herramienta que nos ayuda bastante para poder dar los datos rápidos. Combina bien con otros análisis. ¿A qué se refiere que combina bien con otros análisis? Porque a la hora de evaluar, ahorita en adelante lo vamos a ver, de las métricas, que son unas métricas que son cualitativas y cuantitativas. Eso quiere decir que con estas dos combinan bien con otros análisis. Entonces, la evaluación pueden ser de varios tipos, pero pueden combinarse entre ellos y pues combina bien. Y luego sirve de argumentario, como les decía. Entonces, por ejemplo, con nosotros nos basamos con datos, nosotros podemos argumentar, ¿no? Analizar, pues nos dará cifras y porcentajes
para poder presentar resultados a directivos, a nuestros directivos o a nuestros superiores. Y será mucho más fácil más fácil de decirles a ellos qué es lo que tenemos que cambiar para que ellos lo entiendan mejor. Entonces, vamos a tener nuestros datos para poder argumentar y dar el por qué necesitamos cambiar cierta parte de nuestra aplicación. Entonces, ese es el primer paso que debemos hacer, o de preguntarnos por qué evaluar. Ya, estos son algunos motivos de poder evaluarlo. Entonces, el primer concepto que queremos, bueno, que quiero que ustedes aprendamos juntos acá, pues es con respecto al primer inciso que decía, el papel del diseñador ha cambiado con Data Driven Design, que es, y lo que ya les mencionaba, es el diseño basado en datos. Acá nos dice que es el proceso mediante el cual cualquier decisión relacionada con el UI o UX de la web o aplicación, es decir, ya sea la estructura, la funcionalidad, está basada en datos que se obtienen mediante herramientas. En este caso, como ejemplo, Google Analytics. Yo creo que la mayoría lo saben, o si no, pues es una herramienta potente para poder darnos estadísticas de nuestras aplicaciones y nosotros lo podemos implementar. Entonces, nos dice que una evaluación debemos de hacerlo por medio de este tema, este concepto que nosotros lo estamos viendo acá, porque como les decía, no vamos a hacer una evaluación sobre suposiciones, sino que lo vamos a hacer con datos reales. Entonces acá tenemos un ejemplo del diseño basado en datos, que es el Google Analytics. Aquí podemos ver un ejemplo que dice que es una herramienta de monitoreo y análisis de sitio web para aplicaciones y aplicaciones más utilizadas en el mundo. Una de las 3 razones para poder utilizar esta herramienta es entender el mejor horario para tus acciones. Entonces, ahí esta herramienta nos va a proporcionar, así como dice ahí, saber los días del mes, de la semana, incluso las horas en que tus visitantes más interactúan en el sitio. Como número 2 dice ahí, descubrir las causas de abandono de tu sitio. Analizar la tasa de rechazo, es decir, cuántos de tus visitantes abandonan tu sitio sin al menos interactuar con él. Como inciso número 3, comprender cuáles son los dispositivos utilizados por tus visitantes. Es muy interesante, ¿no? Porque ahí podemos descubrir que nuestros usuarios, en qué plataforma lo están visitando más, si es por celular, si es por tablet o si es por algún computador, pues acá lo podemos, y así poder agregar ciertas funcionalidades extras en una plataforma en sí. Aquí podemos ver una interfaz que nos proporciona esta herramienta de Google Analytics, que son las estadísticas que nos puede dar. Es una herramienta bastante completa y que esto parte dice que actualmente lo debemos de integrar, que es el diseño basado en datos, que nosotros debemos de basarnos nuestro diseño con respecto a los datos que nosotros vamos a obtener. En este caso, esta herramienta como ejemplo. Hay otras herramientas, pero esta es la herramienta más famosa que se tiene hoy en día. Y por medio de que si nosotros vamos a basarnos nuestro diseño basado en datos, ahí nos dice con los datos en la mano probablemente vamos a dejar de oír grandes éxitos del feedback. Por ejemplo, hay algunos usuarios o incluso nuestros superiores cuando van a evaluar lo que es nuestro diseño de interfaz, dice me gusta, pero no sé, hay algo que no cuadra, ¿no? Otra frase acá que dice, no es que no me guste, pero siempre hay un pero, ¿no? Pero si nosotros nos basamos con los datos, pues vamos a lograr que todo esto, grandes frases del éxito del feedback, pues los vamos a eliminar, ¿no? Bueno, entonces, ya más o menos para ir cerrando lo que es diseño basado en datos. Por ejemplo, los que son los diseñadores o los product owners, pues habitualmente ellos son los que diseñan, por así decirlo, las interfaces, o tienen más o menos las directrices del diseño de interfaz de usuario, pero no son los usuarios finales, ¿no? Entonces, a veces estos diseñadores o los product owners presuponen qué es lo que necesita el usuario y cómo los va a usar, pero no tienen forma de demostrarlo, ¿no? Si nosotros no nos basamos con esta
tecnología o este concepto que se está utilizando, pues no va a haber forma de que ellos puedan demostrar lo que esa es la necesidad que tienen, a no ser de que usen los datos, ¿no? Vamos a pasar con el siguiente. Para poder evaluar, debemos de establecer métricas, ¿no? Así como les comentaba anteriormente, por ejemplo, en la educación, en la planificación siempre hay los conceptos, ahí están los indicadores de logro, ahí están las tareas que se van a hacer, todo eso se va y planifica anualmente o dependiendo cuál es el sistema educativo que tienen, ya sea en un colegio o universidad. En este caso, también acá, para poder evaluar, debemos de establecer métricas. ¿Pero qué es una métrica? ¿Qué es una métrica? Dice, son cifras que nos indican el rendimiento, ¿no? Si nosotros no tenemos métricas, pues no podemos tener alguna estadística o algo para poder medirlo, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, sabemos en un albañil lo importante es un metro, ¿no? Porque ahí puede poder medir algo, ¿no? Entonces también acá cuando nosotros vamos a evaluar tenemos que tener métricas para poder ver y poder tener algo de qué basarnos y poder tener algo visual y poder decir, bueno, aquí creo que en esta métrica de evaluación estamos fallando, o sea, hay que cambiar en este sentido. Las métricas son cifras o porcentajes, dice, que nos permiten ver el comportamiento de algún aspecto concreto y ver si mejora o empeora a lo largo del tiempo. Otro inciso dice, nos permite ver si suben o bajan las visitas de una web. Y entre otras cosas ahí, por ejemplo, conversiones o ventas, entre algunas otras cosas. Bueno, entonces eso es una métrica, ¿no? ¿Cuáles son algunas métricas que nosotros podemos ver acá? Entonces acá son métricas cuantitativas. Las métricas cuantitativas es algo que nos va a dar ciertos números o ciertas estadísticas. En el primero dice el objetivo, aunque no es una métrica, de igual forma se menciona acá, dice, no es una métrica como tal, pero no tiene sentido empezar a mirar números si no sabemos cuál es el objetivo de la página o la aplicación, ¿no? Entonces, lo primero antes de evaluar, pues es tener cuál es el objetivo de la página o la aplicación o el software que nosotros vamos a evaluar. Quizá es de algún juego, pues entonces el objetivo es de que hay usuarios ahí y que quizá hay micropagos, pues también puede ser, ese es el objetivo de la aplicación. Entonces, la primera parte de acá es tener bien claro cuál es el objetivo de la aplicación. El segundo dice las visitas, ahí podemos ver. Es importante controlar que el número de visitas no disminuye al diseño anterior. Para ello hay que ir comparando los mismos periodos de tiempo y ver qué ha sucedido, ¿no? Entonces, esta es una parte que nosotros podemos evaluar, ¿no? Las visitas, ¿no? Entonces, por medio de la herramienta, por ejemplo, si mencionamos lo que es el Google Analytics, ahí podemos ver cuáles son las visitas que que los usuarios han obtenido en nuestra aplicación o nuestra página web o algún otro software. Y es importante ir evaluando con respecto a las visitas anteriores con las actuales y ver si ha disminuido o ha aumentado. Entonces, para ver qué es lo que ha pasado ahí. El número de visitas es importante. Entonces, es una métrica cuantitativa. Tenemos también la tasa de rebote. El porcentaje que indica cuántos usuarios de los que han accedido han salido de la página sin ninguna interacción. Eso me ha sucedido también a mí. A veces me ha pasado de que he instalado aplicaciones o he llegado a alguna otra página en donde no es conciso y no se sabe bien qué hacer. Entonces, lo único que hace es salir de la aplicación, desinstalar la aplicación o salir de la página y eso ya se comporta como una tasa de rebote. Entonces, es una métrica cuantitativa que nosotros debemos de tener en cuenta también. También tenemos la otra métrica cuantitativa que es las páginas de salida. La página de salida muestra cuál es la última página que ve el usuario antes de dejar la página, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros lo ponemos en ejemplo una página de un sitio web, pues si tiene bastantes páginas, pues también tenemos que evaluar cuál es la página que por último dejan de ver, ¿no? Entonces es la página de salida. Ahí nos recalca que es la última página que ve el usuario
antes de dejar la página. Entonces, estas son algunas métricas cuantitativas que debemos de tener en cuenta para poder tomar alguna decisión. Luego tenemos las métricas cualitativas. ¿Cuáles son las métricas cualitativas? Tenemos las entrevistas a usuarios y test. Yo creo que esto lo usan también no solo para las aplicaciones o para alguna página web, sino que esto también lo aplican para cuál es la calidad del servicio al cliente. Entonces, esto también es una métrica cualitativa. Entrevistas a usuarios. Se trata de reunirse con usuarios, mejor hacerlo en persona, o también hay otras formas de hacerlo, ¿no? Y hablar con ellos uno a uno para descubrir qué esperan de la web o la aplicación y cómo lo utilizan. Lo recomendable es hacerlo con unas 5 a 10 personas. Aunque estas entrevistas y test aquí nos dice que debe ser personalmente ir diciendo, pero nosotros lo podemos hacer a través de otras plataformas, ¿no? Incluso si nosotros tenemos experiencia de alguna otra aplicación, a veces nos dice califica nuestra aplicación y nos Muy bien. Perdón, chicos, nuevamente. Esto es bueno para medir el tiempo, los tiempos, chicos. Solo para que consideren que manejen sus tiempos para finalizar con el tema de la presentación. Excelente. Puede continuar, compañera. Muy amable. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces acá estábamos con las métricas cualitativas, que eran las entrevistas y usuarios. Entonces estaba mencionando que en algunas aplicaciones pues se nos da esto. Y luego tenemos los focus groups. Se trata de reunir entre 3 y 12 personas y hacer un moderador. Esto se encargará de hacer preguntas y dirigir la discusión. El objetivo es entender cómo piensa el usuario y por qué. Entonces es una forma cualitativa de hacerlo. Pero creo que la forma de una métrica cualitativa aquí, casi que todos lo utilizan, si no es que todos, pues es la que nos sigue por acá, que es el Net Promoter Scores, que se utiliza para poder medir la lealtad del usuario y se basa en una sola pregunta. ¿Cuán probable es que recomiendes el producto o servicio a un familiar o amigo? Esta parte pues nos va a servir bastante para poder medir nuestra aplicación, cuán buena es y cuál es la aceptación de nuestro diseño también y toda la funcionalidad que tiene. Entonces esto básicamente también aplica a la experiencia de usuario y no solo a la interfaz de usuario, sino que a ambos, porque por medio de esta métrica cuantitativa nosotros podemos saber si hay que readecuar algo también o hay que cambiar algo porque no está siendo bien aceptado nuestra aplicación. Entonces aquí podemos ver los detractores siempre van desde el 0 al 6 y tenemos los pasivos que son 7 y 8 y los promotores que son del 9 y 10. Yo creo que la mayoría de nosotros quizá hemos tenido este tipo de evaluación, ¿no? Donde nosotros debemos de indicar que si está bien o que si podríamos recomendar esta aplicación. Entonces tenemos la de 0 a 6, de 0 a 6 son los usuarios que no están nada contentos y pueden llegar a ser peligrosos para nuestro producto, ya sea nuestra aplicación. Tendrán tendencia pues de hablar mal de nosotros, de nuestra aplicación, tanto con sus amigos, ¿no? Entonces si nosotros tenemos bastantes detractores, prácticamente sí, hay que readecuar algo en nuestro diseño, en nuestra aplicación. Pasivos de 7 a 8, están contentos, pero no tanto como promotores, ¿no? Sino que son fáciles de captar por parte de la competencia. Entonces, así que hay que estudiarlos bien a ellos para ver cómo poder
hacerlos felices en nuestra aplicación y convertirlos a promotores. Y los promotores pues son los usuarios felices, los más leales y son los que están pues, enamorados de nuestra aplicación o de nuestro producto y pues ahí sí que hasta se mueren para poder compartir con los demás. Por ejemplo, la aplicación de recargas o Tigo en línea, pues hay bastante control en eso, incluso ahí hay bastantes encuestas de esto que evalúa su aplicación y eso para ellos es muy importante, ¿no? Entonces, aquí vamos a dejar con respecto a la evaluación, así que para que mis compañeros puedan seguir con el siguiente tema. Gracias. Excelente. Puede continuar el otro compañero, por favor. Ok, me comentan por favor si ya pueden ver mi pantalla. Y Sí, si me ya, escuchan. compañero. Gracias. Sí, también lo escuchamos. Ok, buenos días a todas. A mí me toca hablar sobre el tema de usabilidad. Que comentarles de que hasta el 2019 no, ni siquiera era una palabra que existía en español, era un anglicismo que se había tomado del inglés, pero en el nicho de desarrollo de software vamos a tomar como usabilidad como la facilidad de uso de un sistema. Entonces, cuando digamos usabilidad es la facilidad que tiene el usuario de usar el sistema que se está evaluando. Ahora, acá tenemos una pequeña frase que nos recuerda todo lo que hemos venido viendo, que dice que lo son los usuarios y no los diseñadores y tampoco los desarrolladores los que determinan cuándo un producto es fácil de usar. Porque para un programador experimentado en el programa que él realizó, pues es muy fácil de usar, ¿no? Pero al final de cuentas, el que tiene que decir si es fácil de usar o no, pues es el usuario. Vamos a continuar con algunas consideraciones de tener en cuenta sobre la usabilidad antes de empezar a ver el tema a fondo. Para empezar, la usabilidad entra en la categoría de requerimiento no funcional, ya que no puede ser medida directamente, sino que debe ser cuantificada mediante medidas indirectas o atributos. Esto quiere decir de que no podemos decir a ciencia cierta que nuestro producto es 100% usable, porque es posible que un usuario le sea difícil y ya con eso pues, no hay una métrica y no puede ser cuantificada directamente. Entonces es un requerimiento no funcional. Ahora, la evaluación de usabilidad y la ingeniería de usabilidad son partes fundamentales englobadas en la usabilidad. Vamos a encontrar estos dos términos siempre que hablemos de usabilidad y tenemos que saber a qué se refiere. La evaluación de usabilidad se refiere a la parte de la usabilidad que estudia qué tan fácil de usar es un sistema luego de que salió al público, luego de que el usuario ya lo está usando. Entonces, en ese momento estamos evaluando cómo le va al usuario con el programa. Y la ingeniería de la usabilidad se refiere a la parte del diseño, se refiere a la parte del análisis, que como analistas tenemos que hacer antes de sacar un producto, tenemos que hacer un análisis de usabilidad antes de, aunque sabemos de que después de sacar a la producción cualquier software, van a haber cambios porque al usuario le es fácil de usar o no, tenemos que ir lo más preparados posibles. Y luego, nos dice que la comunidad virtual, independientemente de su cultura e interés, debe basarse en un contexto para responder a necesidades. Un error recurrente de los creadores y diseñadores es que quieren imponer sus decisiones y criterios sin pensar en el usuario. Eh, el sábado pasado, el grupo anterior ya lo había dicho muy bien con este tipo de temas, que muchas veces los diseñadores o programadores quieren imponer el contexto sobre el usuario. Por ejemplo, todos sabemos que rojo es error y verde es correcto, porque lo hemos venido adaptando en la comunidad virtual. Pero ¿qué pasa si en nuestro sistema nosotros le ponemos al rojo correcto y al verde cancelar, por ejemplo? Vamos a forzar al usuario a cometer errores. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque ahí ya deja de ser fácil de usar nuestro sistema. Ok, vamos a continuar con algunas definiciones de usabilidad. eh, Jacob Nielsen, considerado como el padre de la usabilidad, nos dice que la usabilidad es el atributo de calidad que mide lo fáciles de usar que son las interfaces. Es decir, en un sistema usable, perdón, es aquel que los usuarios pueden interactuar de la forma más fácil, cómoda, segura e inteligente posible. También el académico Youssef Hassan nos dice que la usabilidad es la disciplina que estudia la forma de diseñar sitios web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más fácil,
cómoda e intuitiva posible. En estas dos definiciones podemos ver que uno lo toma del lado de la evaluación y el otro lo toma del lado de la ingeniería. Y también podemos decir que la usabilidad es la medida de la calidad de la experiencia que tiene un usuario cuando interactúa con un producto o sistema. Esto es medido a través del estudio entre la relación que se produce de las herramientas y quienes las utilizan. Vamos a continuar con definiciones formales sobre usabilidad en base a algunas reglas ISO que se nos presentan. La ISO IEC 9126 nos dice que la usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario en condiciones específicas de uso. Y la ISO IEC 9241 nos dice en su renglón 11 que la usabilidad es la eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico. Esto lo remarco de usuarios específicos en un contexto de uso específico porque vamos a ver más adelante de que hay definiciones dentro de usabilidad que nos pueden confundir, por ejemplo, universalidad o la relación que tiene con la accesibilidad, pero esto es ambiguo porque la usabilidad se tiene que evaluar al usuario específico que se le está presentando el sistema. Si no me doy a entender muy bien, tal vez en las siguientes diapositivas lo vamos comprendiendo. Entonces aquí tenemos un pequeño diagrama de la ISO IEC 9241-11 que nos está diciendo que el contexto de uso de un producto se basa en el usuario, tarea, el equipo y el ambiente. A todo esto le podemos llamar contexto. Y tenemos, para medir usabilidad, tenemos los objetivos propuestos o metas y las medidas de usabilidad, que en esta ISO se nos propone la efectividad, la eficiencia y la satisfacción. La eficiencia es el tiempo en el que un usuario acaba una tarea. Podemos medir la usabilidad de un sistema por el tiempo o efectividad. La eficiencia es cómo hacen los usuarios las tareas. Si el programador definió una tarea para hacerla en 3 clics y al usuario le tardó 5, podemos tomar eso como una medida de usabilidad. Y la satisfacción es qué también se sienten los usuarios después de usar nuestros sistemas o las características de los sistemas. Okay. Vamos a pasar a la universalidad de la usabilidad. El poder de Internet radica en la universalidad. Es por ello que la necesidad y cuestión estratégica de que todos puedan ser a toda aplicación, a pesar de su escaso conocimiento tecnológico, su discapacidad, las distancias o el idioma. Acá es donde quiero hacer énfasis en lo que habíamos hablado de que se puede uno confundir, porque universalidad de la usabilidad no significa que cualquier persona la puede usar y medir sobre ellos, sino que las medidas de usabilidad se van a hacer sobre los usuarios específicos hacia los que está destinado nuestro sistema. Porque obviamente si en un estudio nosotros, un sistema hecho para un call center, por ejemplo, se lo damos a niños, todos nuestros analytics van a fallar porque ellos no eran el grupo objetivo. Aunque nosotros querramos hacerlo accesible a todos, a nivel usabilidad no es posible porque tenemos que evaluar que sea fácil de usar a quienes nosotros les estamos dando el sistema específicamente. Y pues aquí estamos hablando de que el poder de Internet radica en la universalidad porque nuestras aplicaciones van a llegar a nuestro público objetivo, no importa en la parte del mundo en el que estén. Y acá les tengo un pequeño ejemplo de universalidad. Esta es una página de creación de cuenta de Google. Le cambié de idioma. Y yo estoy seguro que ustedes solo con ver esta página unos segundos saben perfectamente dónde tienen que poner su nombre, su apellido, un nombre de usuario, su contraseña y dónde tienen que verificar de nuevo su contraseña. ¿Por qué pasa esto? Porque es un contexto global que hemos venido aprendiendo en base a la usabilidad y también tenemos que, ¿qué pasa si falla? Una página que tiene una alta usabilidad nos va a dar errores y nos va a corregir y nos va a ayudar a solucionar nuestros errores. Por ejemplo, una contraseña incorrecta nos va a decir que fácilmente nos va a decir que pongamos 8 caracteres si queremos que sea correcta. Entonces, no importa el idioma, nuestro sistema debe ser usable para nuestros usuarios objetivos, por ejemplo. Ahora, tenemos unas características principales de la usabilidad divididas en los modelos de acuerdo a la ISO que acabamos de ver
a Nelson y a Scheiderman. Tenemos que la ISO toma eficiencia, efectividad y satisfacción. En los otros dos modelos tenemos los mismos, con diferentes nombres, solo que aquí en estos modelos se añaden dos cosas más: el aprendizaje y la memorización, o el tiempo de aprender y la retención sobre el tiempo. Lo vamos a ver ahora. La facilidad de aprendizaje nos dice que la facilidad de aprender la funcionalidad y comportamiento del sistema define en cuánto tiempo un usuario que nunca ha visto la interfaz puede aprender a usarla bien, realizar operaciones básicas. Podemos hacer la pregunta típica: ¿cuánto le toma al usuario típica de la comunidad aprender la manera en cómo se usan comandos relevantes a un conjunto de tareas? Por ejemplo, si queremos medir esta capacidad de aprendizaje en un sistema, pongámosle Google, pueden ellos medir en cuánto tiempo un usuario que nunca ha usado Google se creó una cuenta de Gmail, ¿no? En cuánto. Creo que se fue su micrófono, compañero. Perdón, ingeniero. Ahí estamos. No sé si ya me pueden escuchar. Ya le escuchamos, ya le escuchamos. Una disculpa, se me quedaron sin carga los audífonos. Espero que hayan escuchado la facilidad de aprendizaje, o si no lo puedo repetir, ¿me pueden confirmar? Sí se escuchó, sí se escuchó. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a ir con la segunda característica de usabilidad, que es la eficiencia de uso, nos dice que involucra alcanzar el nivel de productividad requerido. Una vez el usuario ha aprendido a usar el sistema, determina la rapidez con la que se pueden desarrollar tareas. ¿Cuánto le toma a un grupo de tareas, a un grupo de personas realizar tareas específicas? Por ejemplo, si tenemos un software de un punto de venta para un restaurante físico, ¿en cuánto tiempo un usuario que ya fue capacitado le toma tomar una orden? Es una de las medidas de usabilidad. También podemos tener la retención sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo un usuario que ya ha usado el sistema se recuerda de cada una de las características? Si es que no lo ha usado, o sea, si no lo usa a diario, por ejemplo, que también recuerda a los usuarios de cómo funciona el sistema después de una hora, un día, una semana. Porque supongamos, como el ejemplo anterior de un POS, eh, los meseros rotan y podemos medir si después de pasar por limpieza y todo eso, cuando vuelvan a volver a tomar pedidos, si aún recuerdan cómo tomar una orden o tenemos que volverlos a capacitar. Eso determinaría si nuestro sistema es fácil de usar o no. También tenemos las tasas de error, la capacidad de un sistema ofrecer bajas tasas de errores y apoyar a los errores a cometer pocos errores durante el uso del sistema. Y por último tenemos la satisfacción, que es qué tanto le gustó a los usuarios los distintos atributos del sistema. Podemos preguntarle a nuestros usuarios qué tanto les gustó y en base a eso tomar medidas. Luego tenemos que el grado de usabilidad de un sistema se puede definir como la medida empírica y también como una medida relativa de la usabilidad del mismo. Empírica. ¿Por qué empírica? Porque no se basa en opiniones o sensaciones, sino que en pruebas de usabilidad realizadas en el laboratorio o observadas en el trabajo de campo, ya sea antes de sacar el producto o después de sacar el producto. Y relativa, porque el resultado nunca va a ser bueno ni malo, sino que va a depender de las metas que planteemos o de la comparación con otros sistemas similares. Eh, Nunca vamos a saber si es bueno o malo si no tenemos metas definidas de qué es lo que se está evaluando. Y luego tenemos los métodos de la evaluación de la usabilidad, o también llamadas pruebas de usabilidad, que consisten en evaluar cómo utilizan lo que hemos diseñado para detectar posibles errores, saber qué sensaciones generan nuestros sistemas y hacer posibles mejoras. Cuando se decide seleccionar un método, se debe considerar el costo, la restricción de tiempo y la idoneidad del método, porque como analistas también tenemos que tener en cuenta que hay métodos que son muy caros. Por ejemplo, si tenemos 100,000 usuarios activos y queremos hacer entrevistas uno a uno, pues eso va a ser demasiado caro, ¿no? Tenemos como uno de los métodos de evaluación el seguimiento de usuario.
El seguimiento del usuario es un método digital de análisis de datos que permite conocer, entender y evaluar el conocimiento de los usuarios dentro de un sitio web. Es más común en sitios web, se puede hacer en cualquier software. En otras palabras, facilita la comprensión de todas las interacciones que el usuario hace. Nosotros tenemos dos herramientas con ejemplos que podemos usar, que es Google Analytics, que nos va a dar, en el caso de usabilidad, los movimientos de cada usuario. Acá no se están midiendo números, sino que movimientos. Y la otra herramienta que podemos utilizar se llama Hotjar, que esta nos va a dar un campo de calor de en qué parte de la aplicación el usuario está interesado. Tenemos acá el ejemplo de Hotjar, que esto es lo que nos muestra en su panel de control. Por ejemplo, este botón de acá, que está más en rojo, es el botón que más clic les han dado a los usuarios. Eso nos puede ayudar a medir la usabilidad, porque si este botón rojo, y yo quisiera suponer que es un call to action, que es el botón principal de nuestra aplicación, es el que menos cliquean los usuarios, eso es una oportunidad de mejora. Tenemos que mejorar la interfaz gráfica y la experiencia del usuario para redirigir los clics que se están dando en un lado al objetivo que ya teníamos. Y luego tenemos el seguimiento de usuario por Google Analytics, que Google Analytics nos da un flujo de comportamiento. Nos dice, el usuario llegó a esta página, luego llegó a esta página, y acá ya nos divide en ramas a dónde nuestros usuarios dan clics y podemos traquear a nuestros usuarios. Ok, ahora tenemos una de las evaluaciones más importantes que se puede utilizar al evaluar la usabilidad, que es la evaluación heurística. La evaluación heurística es un método de la ingeniería de la usabilidad que es utilizado para evaluar y encontrar problemas en la etapa de diseño, antes de sacar nuestro sistema, que esto lo podemos incluir en nuestras metodologías de desarrollo. La lista de 10 heurísticas de Jacob Nielsen, que es la más comúnmente utilizada en la industria, son 10 principios generales para el diseño de interfaces de usuario, que son llamadas heurísticas debido a que tienen una naturaleza algo así como de reglas de oro, que se podría decir que lo ideal es que cualquier sistema que hagamos cuenten con estas 10 heurísticas, que son muy similares a las que ya nos habían compartido los compañeros en el diseño gráfico. Entonces, lo voy a explicar a grandes rasgos con ejemplos de la vida real para poder avanzar rápidamente. Tenemos la visibilidad del estado del sistema. El sistema siempre debe mantener a los usuarios informados. Por ejemplo, no se deben realizar acciones con consecuencias sin que los usuarios lo sepan. Si queremos borrar una base de datos, tenemos que ponerle una ventana al usuario que diga, ¿estás seguro que quieres borrar esto? Porque tenemos que tenerle visibilidad del estado del sistema. Otro ejemplo de esto puede ser que en las barras de navegación se les está poniendo otro color al usuario para que él sepa exactamente en qué parte del sistema está o de la página está. Vamos a ir con el punto 2, que es la correspondencia entre el sistema y el mundo real. El sistema debe hablar el lenguaje de los usuarios. Y para este punto, ya que era un poco difícil de entender para mí, les traigo dos imágenes. Supongamos que yo quiero diseñar una aplicación de una brújula y a mí me gustó cómo se ven en los jets de combate las brújulas, ¿no? Y yo quiero hacer un sistema de realidad aumentada que con mi cámara se vea la brújula así en mi teléfono. Pero, ¿cómo los usuarios están acostumbrados a ver una brújula? El 100% de los usuarios, 90% de los usuarios. Esto es lo que ustedes conocen como brújula y no esto. Entonces, a eso se refiere esta parte de la usabilidad en el desarrollo de interfaces. Tenemos que corresponder entre el sistema y el mundo real al que los usuarios están acostumbrados. Luego tenemos el control y libertad para el usuario. Los usuarios frecuentemente eligen funciones del sistema por error y necesitan una salida de emergencia claramente marcada. Para esto, el ejemplo más claro es Word. Si nosotros hacemos algo, le podemos dar a la flechita de deshacer, y si lo hicimos por error, lo podemos rehacer. Es algo primordial en los sistemas. Y luego está la consistencia y estándares. Los usuarios no deben tener que preguntarse si las diversas palabras, situaciones o acciones significan la misma cosa. Deben seguir normas y convenciones de la plataforma sobre el que se está implementando el sistema. Por ejemplo, yo tenía un tic muy común con la aplicación de Ban Rural, que también traigo un ejemplo, que cuando uno quería hacer una transferencia o pagar a la SAT un SAT 2000, le aparecía, ¿quieres continuar con tu operación? Y decía continuar y cancelar.
pero yo tenía mucho en mi cabeza que la palabra cancelar es pagar, entonces siempre me equivocaba y acababa con la operación. Y otro ejemplo común de esto, de los estándares, es la aplicación actual de Banrural, que cuando uno quiere meter números le muestra un teclado que ellos desarrollaron, y cuando uno quiere meter letras le muestra el teclado del sistema. El teclado del sistema, si uno presiona el botón de atrás, se cierra, pero si el teclado de Banrural, uno presiona el botón de atrás, cancela toda la operación, así que hayamos puesto números de cuentas, cualquier cosa. Eso es un ejemplo claro de que esta aplicación le falta un poco de usabilidad. El quinto principio nos dice que es la prevención de errores. Es mejor tener buenos mensajes de error. No, perdón. Mejor que tener buenos mensajes de error es el hecho de diseñar cuidadosamente las interfaces. Por ejemplo, nosotros podemos tener un formulario con muchos mensajes de error que diga el, el correo electrónico tiene que llevar arrobas, la contraseña tiene que tener 8 caracteres, pero ¿por qué no poner placeholders, se llaman en los inputs, que diga de una vez ejemplo @correo.com? El usuario ya sabría directamente que ahí va un correo. Y ahí la contraseña debe contener 8 caracteres. Antes de que le dé el error, el usuario ya sabe que tiene que poner una contraseña de 8 caracteres. Ahora, el otro es reconocer más que recordar. Este también es un poco difícil de entender. Y te lo voy a mostrar con una página de la universidad. ¿Ok? La página de pagos con tarjeta de crédito de la colegiatura nos está dando un ejemplo claro de cómo se usa el principio de reconocer mejor que recordar. Si la página me preguntara el tipo de pago y me dice que ingresar aquí un código, por ejemplo 052, yo nunca recordaría eso. Pero acá me está dando el código y además me está recordando específicamente qué es lo que quiero pagar. Entonces, para que un sistema sea usable, esto es lo ideal, mostrar, hacerle al usuario recordarle qué es lo que quiere hacer en cada momento. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. La flexibilidad y eficiencia de uso. Los aceleradores no vistos por el usuario principiante mejoran la interacción del usuario experto. Por ejemplo, los shortcuts no empeoran la experiencia de un usuario principiante, pero a un usuario profesional le mejoran su experiencia y puede hacer las cosas más rápido. Accesos de teclado, gestos con los mouse, etc. Un diseño estético y minimalista. No deben incluirse información que no sea aplicable o que nunca se necesite. Por ejemplo, no tenemos que tener un sistema limpio. Si nosotros no queremos que el usuario esté viendo su correo, contraseña, dirección, teléfono, porque solo lo va a usar cuando quiera modificar su perfil, no tenemos que ponerlo siempre visto en pantalla, solo nos agrega dificultad cognitiva. Luego tenemos la opción de ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. Lo ideal de esto es que los errores de error sean claros en un lenguaje humano y sin códigos. Hay muchos programas de drivers que cuando fallan le dan un hash gigante y dice, ve a la página y busca qué es el error. Eso no es usable. Algo usable sería, esta estación no se puede borrar porque ya está asignada. Por favor, elige otra. Le estamos diciendo cuál es el error y le estamos sugiriendo una solución. Y la ayuda y documentación, aunque el usuario no lo lea y se puede usar sin documentación, siempre hay que tener secciones de ayuda y la documentación clara de todo nuestro sistema. Y por último, vamos a pasar a observaciones de usabilidad. La usabilidad debe tomarse en cuenta desde la planeación, ya que involucra un proceso iterativo, el cual significa que no se deben dejar las pruebas hasta tener un diseño final. Y no obstante, aunque tengamos un diseño final, se recomienda realizar pruebas con el tiempo para adaptarse a nuevos contextos. Eso quiere decir que la usabilidad, como ya se lo había comentado, la ingeniería de la usabilidad es hacerlo desde que se está diseñando un sistema. Ahora, en base a la ISO IEC 9241, sabemos que la usabilidad se refiere a la facilidad de uso con objetivos específicos, a usuarios específicos y a un contexto de uso específico, por lo cual no es lo mismo diseñar la usabilidad de un sistema abierto a todo público que a un sistema interno de una empresa. A nivel de intranet, la usabilidad es una cuestión de productividad del empleado, no de que se mire bonito o no. Y creo que todos, no sé, no lo voy a decir todos, pero creo que muchos hemos pasado por Fradera y hemos visto cómo el sistema de servicio al cliente de Tigo parece una consola y no tiene botoncitos bonitos ni nada, sino que los agentes lo van haciendo todo en una consola. ¿Por qué? Porque a nivel interno la usabilidad se tiene que considerar como una cuestión de productividad, el tiempo que los empleados pierden buscando información o el tiempo que los empleados les tarda hacer tareas, ya que la usabilidad se basa en el cliente y no tanto en el usuario final. En un producto abierto al público, el cliente es el usuario final, pero en una intranet, el cliente es el dueño, el que paga, el que
gasta el dinero y no cada uno de los usuarios. Esto a nivel de usabilidad. Ahora, si tienen una duda acerca de usabilidad, la pueden hacer ahora o continuamos con el siguiente compañero. Muy bien, excelente. Sí me gustaría que continúe el siguiente compañero. Esto es solo para temas de contexto de las futuras presentaciones. Parte del examen final no lo vamos a seguir haciendo con el tema de presentaciones. Vamos muy bien, jóvenes, excelente, los felicito. Hugo Barrios, muy bonita presentación, muy bien, muy bien. Solo como una recomendación a los futuros grupos, midan sus tiempos entre ustedes como compañeros, porque puede que a uno ya solo lo dejen como al que le falta, ya solo con 10 minutos, ¿verdad? Entonces, midan sus tiempos nada más, pero estamos bastante bien. Continúe, por favor. Muy bien. Bueno, a mí me correspondió presentarles qué es la accesibilidad. La accesibilidad hace que nuestros sitios, por ejemplo, nuestros sitios web o aplicaciones puedan ser utilizados por un mayor número de personas, eh, ya que tradicionalmente se ideó para las personas con discapacidad la creación de unos sitios accesibles que estos puedan llegar a beneficiar a este tipo de personas, como los que utilizan los dispositivos móviles o los que también tienen conexiones a redes lentas. También podríamos pensar que la accesibilidad como una forma de tratar a todos por igual y darles las mismas oportunidades, sin importar su capacidad o circunstancias. Como un ejemplo, se podría decir las personas que van en silla de ruedas. En algunos edificios, estos ya cuentan con rampas o elevadores, los cuales ayudan a movilizarlos a ellos dentro de los edificios. Y en estos casos tampoco sería correcto excluir a una persona de un sitio web, ya que sea que tenga una discapacidad visual, porque, bueno, todos somos diferentes y todos somos humanos y por lo tanto tenemos los mismos derechos a poder utilizar y tener acceso a diferentes cosas. Y por eso es que debemos hacer accesibles nuestros sitios, aplicaciones, y en algunos países esto ya es obligado por la ley, proporcionar sitios web accesibles, lo que puede abrir algunos mercados importantes que de otra manera no serían capaces de utilizar los servicios o nuestros servicios o llegar a comprar algún producto. Tenemos de igual forma aquí tipos de discapacidades. Las personas con discapacidades son tan diversas como las personas que no llegamos a poseer ninguna discapacidad. Y de igual forma también son sus discapacidades. La clave está en pensar en más allá de nuestro ordenador nada más y en cómo llegamos a utilizar nuestros sitios web. Y debemos aprender acerca de cómo otros lo pueden llegar a utilizar. Acá podemos ver dos discapacidades, que es la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Las personas con discapacidad visual son las que cuentan con un tipo de ceguera, poca visión o daltonismo. Muchas personas con discapacidad visual utilizan amplificadores de pantalla, que consisten en lupas ya sean físicas o funciones como Zoom por software, que aquí como Windows que cuenta con su propia lupa. La discapacidad auditiva también son conocidas como las personas con trastornos auditivos o personas sordas, que son un grupo de personas con niveles de audiciones bajos o nulos. Sin embargo, técnicas específicas que nos ofrecen opciones alternativas pueden ser textos en los contenidos de audio que van desde simples transcripciones hasta pistas de texto. Esto quiere decir como los subtítulos que nos pueden aparecer en YouTube al momento de estar escuchando una canción en inglés, por ejemplo, o en español, que nos aparecen los subtítulos de esta misma. Aquí tenemos otros dos tipos de discapacidades, que es la discapacidad motriz y la discapacidad cognitiva. La discapacidad motriz es cuando las personas tienen discapacidades relativas a la movilidad que pueden implicar problemas puramente físicos como pérdida de alguna extremidad o parálisis, o también pueden ser trastornos neurológicos o genéticos que llegan a conducir a las personas a la debilidad o la pérdida de control de las extremidades.
la discapacidad cognitiva, esa llega a englobar una amplia gama de discapacidades, desde que las personas presentan las capacidades intelectuales más limitadas que otras, hasta toda la población que llega a tener problemas ya a cierta edad. En ciertas aplicaciones o softwares, estas ya cuentan con tecnologías de asistencias. Entre estos tipos de tecnologías de asistencias están los lectores de pantalla, los reconocimientos de voz, lupa, la configuración visual y combinación de colores, y el narrador. Los lectores de pantalla. Un lector de pantalla llega a permitir a los usuarios con discapacidades visuales para poder navegar por una interfaz de un usuario mediante la transformación de objetos visuales en audio. Por lo tanto, que el texto de la interfaz de un usuario, los controles, los menús, las barras de herramientas, los gráficos y elementos de pantalla son hablados por la voz. De igual forma están los reconocimientos de voz. El reconocimiento de voz es una característica que se puede encontrar en Windows, Mac OS, incluso los celulares, que esta permite a los usuarios llegar a interactuar con sus equipos por medio de nuestra voz, lo que reduce la necesidad de estar interactuando físicamente con los aparatos, ya sea, por ejemplo, con el teclado, el mouse o la pantalla de los celulares o los laptops. Los usuarios también pueden dictar documentos y correos por medio de esta tecnología, igual que usar comandos de voz para poder iniciar y cambiar entre programas, controlar el sistema operativo e incluso rellenar formularios desde los sitios web. La lupa. La lupa puede ayudar a los usuarios con visión baja para poder ampliar los elementos de nuestra pantalla en cualquier lugar, de 2 hasta 16 veces el máximo del original, la resolución original. Los usuarios también pueden establecer esta característica para realizar un seguimiento del mouse, para ver una versión más ampliada de lo que apunta nuestro cursor. De igual forma en el teclado, para ver el área en la que se mueve nuestro puntero al tabular. O la edición de texto para ver qué es lo que estamos escribiendo y ver si lo estamos escribiendo correctamente. La configuración visual y combinación de colores. Además de hacer que las cosas en pantalla sean más grandes, los usuarios con discapacidades visuales pueden beneficiarse de la configuración de este sistema, como el modo de contraste alto o la capacidad de llegar a personalizar las combinaciones de colores de fondo y de primer plano. Por último tenemos al narrador. El narrador es un lector de pantalla que reduce de reproducción, disculpe, en Windows, que nos permite a los usuarios escuchar textos en pantalla y elementos de la interfaz de usuarios leídos en voz alta, incluido en algunos eventos como a veces los mensajes de error o el típico mensaje de error de que se ha actualizado la base de datos, que se van a producir espontáneamente. Y el usuario puede escuchar los menús del narrador sin salir de la ventana activa. Aquí, ¿cómo implementar la accesibilidad en un proyecto? Dice que es un mito común que la accesibilidad es que se llega a tratar solamente como un extra, que se puede llegar a añadir en un proyecto que al final puede resultar ser cierto. Al planificar un proyecto debemos tener en cuenta que las pruebas de accesibilidad en la fase de pruebas, lo mismo que las pruebas para cualquier otro sector público objetivo, que puede llegar a ser importante. Por ejemplo, los navegadores de escritorio o los navegadores para dispositivos móviles, donde sometemos a nuestros proyectos a pruebas desde una etapa temprana y con frecuencia, idealmente con pruebas automatizadas para poder detectar carencias en nuestra programación, como la falta de textos alternativos en imágenes o textos de enlaces que no pueden llegar a ser adecuados para toda clase de público. Y de igual forma, algunas pruebas con grupos de usuarios con discapacidades para ver cómo se
desenvuelven con las características más complejas de nuestro sitio web o aplicación. De igual forma, debemos tener en cuenta las áreas potencialmente problemáticas del contenido que tendremos que llegar a modificar para proporcionar esa accesibilidad que llegamos a querer, asegurándonos de que se prueban a fondo y se llega a pensar en soluciones alternativas para tener una mejor estabilidad. Las directrices de accesibilidad. Para este apartado se debe saber que hay varias directrices en las cuales nos podemos llegar a apoyar para poder realizar nuestras pruebas de accesibilidad. Una de estas puede ser el no llegar a interrumpir ni deshabilitar las características ya activadas del sistema operativo u otros productos que se identifican como características de la accesibilidad. Estos también se pueden identificar haciendo referencia a la documentación del sistema o el producto en cuestión. De igual forma, debemos saber que no tenemos que obligar a los usuarios a interactuar con el programa como una ventana superior de la pantalla. Si se requiere una función o una ventana continuamente para que los usuarios realicen una tarea, esa ventana siempre debe permanecer visible, si así lo elige el usuario, independientemente de su posición relativa con otras ventanas. También tenemos el poder usar los colores del sistema, las fuentes y controles comunes, siempre que sea posible. Al hacer esto se reduce Ahí está. Muy bien, muy bien. Gracias, compañero. ¿Puede continuar, por favor? No me deja compartir. Perdón. Ajá. Listo, ya puede. Ok. Va. Como iba en el último punto, es de usar los controles del sistema, las fuentes y los controles comunes que siempre que se nos llegue a ser posible. Al hacer esto, se reduce significativamente el número de problemas de la accesibilidad que encuentran nuestros usuarios. Por último está el API de la accesibilidad, que el API significa Interfaz de Programación de Aplicaciones. Un claro ejemplo de esto son los navegadores web, ya que estos hacen uso del API de accesibilidad, donde estas exponen información útil para las tecnologías de asistencia, conocidas como AT, o sí, tecnologías de asistencia o asistentes tecnológicos. Los diferentes sistemas operativos que llegan a disponer del API de accesibilidad puede ser Windows, Mac OS X, Linux, Android y iOS. Con eso concluiría la exposición, ingeniero. Muy bien. Por poquito. Sí, por poquito, por 2 minutos. Por un par de minutos, muy bien. Excelente. Muy bien, perfecto. Bueno, como vuelvo a confirmar, pues felicitaciones al grupo. Me interesa, fíjense que me interesa cómo ahora el alumno pues se está desenvolviendo a través de una presentación de contenidos. Déjenme decirles, ya está confirmado, nos vamos por clases presenciales a partir del otro semestre. Ahí para que lo vayan teniendo, ya salió el nombramiento a nivel de ingeniería, entonces empezamos con clases presenciales en el 2023. ¿Y del por qué se los comento? Porque, bueno, tal vez a muchas personas, a muchos alumnos, la virtualidad les ha cambiado la forma de ver las cosas. Y también el miedo, podría decir yo. Hay muchos alumnos ahora que es mucho más
como les dijera yo, tal vez delante de una cámara no es lo mismo que estar presencial, pero esa es una característica que ustedes deben de desarrollar. Pierdan ese miedo. Al final, jóvenes, al final, si se confunden, ¿qué puede pasar? No puede pasar nada, nada más que se confunden y punto. Aquí estamos, el tema de la docencia y del aprendizaje, estamos todos para ese tema y también a desarrollar también nosotros nuestras habilidades y cualidades. Bueno, muy bien. Cubrimos un 100% de asistencia. Muchísimas gracias a todos. Ya pasé asistencia ahí uno por uno. Entonces, primero Dios, nos vemos dentro de 8 días para el siguiente grupo. Y cualquier consulta, pues ahí estamos a las órdenes. Se van a estar publicando las tareas que van pendientes de la semana para que la vayan realizando durante la semana. Y pues ahí vamos, chicos, evolucionando. Cuídense mucho y buen provecho. Gracias, igualmente, ingeniero.